tenemos una estructura súper gruesa. ¿Por qué? Porque también tenemos las mismas etapas. También tenemos gente que se encarga del diseño de la estructura de una base de datos, que se va a encargar de testear lo que es la redundancia, ¿sí?, de la información, cómo accede, cómo está vinculada, qué necesita, el soporte, el peso, todo lo que tiene que ver con la base de datos en sí. Se va también a encargar de la parte de rendimientos y peticiones, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que un sitio es accedido por múltiples usuarios a la vez, por lo tanto va a tener que evaluar el soporte de esos accesos simultáneos. También va a tener que trabajar con un código exclusivo vinculado a ese sitio que unifique ambos criterios, donde ahí aparecen otros lenguajes, Java, Python, PHP, C, Go, o sea, un montón de lenguajes que trabajan más exclusivos del lado backend para vincular el proyecto. También van a trabajar el tema de la seguridad, o sea que va a haber una célula exclusiva que va a testear los niveles de seguridad dependiendo del sitio. No es lo mismo hacer una página para una financiera que una página para la peluquería, ¿sí? No tienen el mismo grado de dificultad con la información, ni el acceso, ni la seguridad. Para hacer un turno en la peluquería, con el nombre y un teléfono es suficiente. En cambio, para una entidad financiera que puede hacer las solicitudes de pagos y demás, claramente es una información súper minuciosa y delicada que debe ser cuidada y resguardada. Por lo tanto, la parte de seguridad y ciberseguridad también es un módulo grueso que está del lado del backend para poder asegurar la información en la ida y en la vuelta del servidor. A su vez, también es un área que tiene testers exclusivos. ¿Por qué? Porque también tienen que asegurar que esto esté cumpliendo con los parámetros esperados. Así que también tiene su célula exclusiva de tester para lo que es el backend. Y más de uno habrá escuchado el tema de que todo compile, ¿no? Claramente, si todo esto funciona, si los desarrolladores de segundo nivel ya tienen el producto finalizado, donde los testers aseguran que está el cumplimiento según lo pactado, entonces el producto por el líder a cargo del proyecto lo declara finalizado, verificado, testeado y saldría, como quien dice, a la cancha. Por lo tanto, estos dos bloques son súper importantes para vincularse y desarrollar un sitio integral. No existe front sin back, no existe back sin front, es la realidad. Pero sí son dos caminos muy marcados y muy diferentes. Nuestra materia se va a basar en la parte de arriba, ¿sí? Neta y puramente en la parte de arriba. Y la otra materia se va a basar netamente en la parte de abajo, ¿sí? Entre las dos ustedes van a lograr unir ese desarrollo integral con dos tecnologías. Recordame, Pablo, ¿qué ven en backend? ¿Qué lenguaje? PHP. PHP, maravilloso. Por lo tanto, ustedes van a poder hacer un sitio que utilice PHP y vincule ambos, tanto el front como el back. Sí, a una pregunta que hicieron hace un rato, el tema... Se te fue el micro. Perdón. Se te fue el micro. Te perdimos. ¿Se me escucha? Por ahí no sé si es... Ahí se escucha. No, decía... No, te volvimos a perder. Estamos como los espiritistas. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, nada, vuelvo a intentar después. No sé si estás moviendo un auricular o algo, pero por momentos se te escucha súper claro y te fuiste. Estoy... Si no, escribí. Sí, vamos de nuevo. Si podían de alguna forma vincular... Se traba, si pareciera a propósito, cada vez que vas a explicar se traba. Te escuchamos la previa y se traba cuando vas a hablar.
Igual, profe, me parece que ya entendí la pregunta, porque un compañero había preguntado hace un rato si este proyecto de front lo podíamos conectar con el back de programación 3, digamos. Creo que eso quiere decir. Por supuesto, por supuesto. Ustedes se van a llevar de la parte de front el conocimiento para desarrollar la interfaz que va a después Profe, sostener una parte, por ejemplo, una base de datos para un login, ¿sí? O, por ejemplo, que puedan tener la conexión con una base de datos que almacene productos y baje productos, ¿no? Viceversa. O sea, todas esas cosas pasan por distintos recursos, distintos lenguajes. Recién, bueno, me dijeron que es PHP lo que ven, pero hay muchos lenguajes. Está Python, está Java, sí, hay un montón de lenguajes para vincular. si los que terminen esta materia y ven que les resulta cómodo trabajar con JavaScript, van a ver que también se trabaja en el back con Node.js. Correcto, sí. De hecho, en cuanto, por ejemplo, React, vieron que yo les nombré React, es una librería, no es un framework, aunque todo el mundo le dice framework, es una librería. React hoy en día es como el River Boca con Angular, ¿sí? Por ejemplo, React se basa netamente en JavaScript o en TypeScript, ¿sí? Pero más en un 80% en JavaScript porque es mucho más dinámico para trabajar porque la permite vincular con un front que trae JavaScript, ¿sí? Entonces, como que van a ver que hay recursos que son como que encajan uno con el otro porque son dependientes. Entonces, por ejemplo, su conocimiento de esta materia lo pueden después trasladar a un framework como React y tendrían algo más del lado del front importantísimo, ¿sí? Para incorporar en un sitio. Lo mismo después si quisieran estudiar Angular, también lo mismo, les permitiría tener una apertura para poder llevar a ese estilo de framework como lo es Angular. Es un poquito rebuscado porque tiene cambios de versión a versión que no son nada agradables, pero nos da esa apertura para poder utilizar un recurso más, ¿sí? Lo mismo que para usar ay, se me trabó, Next.js, ¿sí? Que es lo mismo también, es como un agregado más para profundizar el lado de React. Todos esos recursos son extras, por decirlo, y son frameworks que nos permiten optimizar, en este caso, la parte front. Y del lado del back tenemos varios lenguajes que unifican, pero ustedes se van a llevar todo lo necesario para que puedan tener esa interfaz lista para luego agregarle la comunicación con el backend, ¿sí? Decime, Alejo. Sí, perdón. Quería preguntar si en algún momento de la materia vamos a ver algo de testing en frontend, como por ejemplo Jest, o si lo vamos a tocar aunque sea por arriba. No creo que nos den los tiempos para poder incorporar una parte de testing, pero sí podemos llegar a ver algún testeo de muestra por medio del recurso manual, ¿sí? Ujú. Eh, digamos que eso es una metodología de prueba que quizás podemos llegar a implementar dependiendo de los tiempos, pero que podemos llegar a ver en algún momento, por lo menos un poquitito y saber que existe. Claro, ¿Sí? No es prioridad de la materia, pero podemos llegarlo a chusmear en alguna oportunidad. Sí, sí. bien. Genial, gracias. Eh, por lo tanto, claramente que fíjense todo lo que trabaja del lado del front nada más. No hablemos del back porque la profe no es del back, no le gusta el back, pero claramente miren todo lo que pasa dentro del front nada más como para recién generar la primera parte, ¿no? Y todo lo que viene después para generar lo que es el back. Hoy en día está muy común decir soy full stack, ¿sí? Y full stack es una palabrita mágica comercial que salió para decir que conocemos todo el front y todo el back, lo cual realmente es una palabra que debe ser así. Si yo me defino como un full stack, tengo que realmente conocer del front y conocer del back. Y todos esos aspectos que estamos hablando, ¿sí? Nosotros, en función de cada lenguaje que aprendemos, lo que hacemos es adaptarlo al siguiente. Nosotros vamos a aprender JavaScript, pero después, el día de mañana, si ustedes quieren aprender Python,
por ejemplo, van a ver que la lógica del lenguaje es igual para todos. Lo que va a cambiar es la sintaxis. Entonces, les va a ser más práctico aprender otro lenguaje porque se van a encontrar que las cosas son exactamente iguales en la lógica y nada más es aplicar una sintaxis diferente, otra forma de escribirlo o de expresarlo. Lo mismo, por ejemplo, quizás vamos a tener una diferencia a la hora de aprender otros lenguajes como por ejemplo Java, porque pues Java tiene otra estructura, compila diferente, tiene otra estructura muy distinta quizás a lo que hace JavaScript, pero vamos a entender su lógica. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un lenguaje previo, ¿sí? Entonces, la manera de adaptarnos va a ser más simple. Y nos vamos a caer de paraguas, digamos, en conocer otros lenguajes, ya sea del back o ya sea del front. ¿Sí? Cada uno tiene su manera de trabajar y obviamente, claramente que eso nos va a colaborar mucho en conocer un lenguaje. Así que por eso es importante JavaScript, porque hoy en día es uno de los principales lenguajes del front. No significa que no podamos utilizar otro, pero sí es el principal para todo. Y como tiene uso también del lado del backend, también es un doble comodín maravilloso para trabajar con otras herramientas y hacer un sitio integral, ¿sí? Entonces es un lenguaje súper robusto y tiene todo el potencial para hacer de ambos lados. Así que nosotros nos vamos a basar en esa tecnología. ¿Sí? En todo esto que estuvimos hablando es lo que vamos a apuntar la materia. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Seguro, es momento de preguntar, ¿eh? Yo después lo pregunte en algún momento y me digan, no me acuerdo, ¿eh? Ok. Bueno. Espérenme que voy a tratar, vamos a ver si me deja, porque estoy usando una máquina prestada para el audio y estoy usando otra máquina para poder mostrar. Así que deben un segundito. Voy a ver si me permite todo lo que tiene la profe abierto. Si me deja abrir desde acá el visual. No sé si lo tengo instalado acá. Sí. No importa eso. Bueno, vamos a abrir un nuevo proyecto. Ya sé que hay cosas que no. Prometo después voy a tener otra máquina. Esta no es la que yo suelo usar, así que por eso no vemos nada. Pero sí, bueno, vamos a repasar desde el principio. Bueno, ¿cómo creo un proyecto en Visual? Mientras yo adapto la pantalla. Abrimos una carpeta ¿En dónde? en el disco nuestro o clonamos un repositorio de GitHub. Bien. Bueno, en primera instancia, yo puedo crear la carpeta donde quiero, o sea, yo puedo venir acá, abrir una carpeta, la vamos a llamar HTML, UTN, noche. Porque tengo tantas carpetas que le vamos a poner un nombre largo. Cosas que voy a decir y la voy a recalcar al estilo hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Si bien yo acá puse espacios, está todo en mayúscula, no se debe, ¿sí? Yo la pongo simplemente por una cuestión de que se vea claro en la pantalla, pero ustedes a la hora de escribir un archivo no lleva espacios, va todo en minúscula, y en el caso muy necesario, de extrema necesidad, puedo poner un guión medio o en su efecto utilizar el sistema camel case. ¿Saben lo que es el camel case? ¿Qué es el camel case?
Que cada palabra empieza con mayúscula, excepto la primera. Excepto la primera, tal cual, ¿sí? Entonces, cosa importantísima de cualquier proyecto, sea el lenguaje que sea, eso es importantísimo, ¿sí? Por eso digo, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero es más que nada por la pantalla. Creamos una carpeta, yo esta carpeta directamente vengo, la arrastro, ya la abro acá, bueno, esto es porque no estaba instalado, no sé qué. Vamos a ponerle todo que sí, bueno, vos no, por ahora no, chao. Cosas de extensiones que quedaron acá instaladas, pero bueno, ya después vamos a trabajar de otra máquina y esto no va a pasar. Bueno, tenemos abierta la carpeta, el proyecto está vacío. ¿Cómo creo mi primer hoja de HTML? Creamos un archivo. ¿Cómo creo un archivo desde el visual? Ahí arriba del mouse, ese ahí. Perfecto, no es que la profe no sepa, los está probando ustedes para ver si ustedes saben. Bueno, sabemos todos, no sé si el profe se los explicó o no, si no lo recalcamos, el tema de que la hoja inicial del proyecto siempre se va a llamar index.html. ¿Saben por qué? Porque Creo que normalmente la página, la landing page reconoce automáticamente que sea index.html. En verdad porque cualquier lugar donde hospedemos el sitio, ¿sí? Lo primero que va a reconocer como arranque es la página index, ¿sí? Porque es como un índice. Entonces, reconoce esa página para comenzar el proyecto y la lectura del mismo. Y todo lo que asociamos externamente, ¿sí? Dentro del mismo proyecto o que viene de afuera, está puesto sobre esta misma. ¿Sí? Entonces, por ese mismo motivo, esta lleva index.html y las demás páginas que pueden ser intermedias o que pueden ser para el proyecto, tienen nombres cualquiera, ¿sí? Puedo llamarla PP, que no pasa nada. Lo importante es que la inicial sí tenga el index.html. Por lo tanto, buenas prácticas de un desarrollo de un sitio, no tiramos todo dentro de la estructura, ¿sí? O sea, no es que porque estamos en una carpeta tiramos todo acá, sino que a medida que yo vaya desarrollando mi proyecto, voy a tener que hacer como mi explorador de Windows y tener carpetas, ¿sí? Distribuyendo los contenidos como corresponden. ¿Por qué? Porque después va a llegar un punto donde tenemos un montón de páginas HTML, un montón de páginas de CSS, si se necesitan. Vamos a tener hojas, por ejemplo, de JavaScript, que están destinadas a distintas cosas. Podemos tener recursos como videos, imágenes, cualquier otra información, y entonces sería un colapso. Así que, importantísimo, con el proyecto creamos las carpetas necesarias, como la carpeta IMG, para poner imágenes, si tenemos videos, audios, etcétera, etcétera, podemos crearlas dentro de imágenes o en paralelo, eso va a depender de cómo vayamos a realizar el proyecto. Y lo mismo si tuviéramos otras páginas, también tendrían que estar dentro de una carpeta apuntando que son otros contenidos distintos del index tradicional. La estructura del proyecto organizada es lo principal para que un equipo de trabajo pueda desarrollar el sitio. Si yo pongo todo como se me da la gana y comparto este proyecto con un compañero de trabajo, él va a tener que adivinar qué hice yo. Y eso no es correcto. Y viceversa, ¿no? Tampoco que el otro lo haga y yo que tenga que adivinar qué hizo. Entonces, aspectos esenciales e importantes con respecto a la estructura es mantener el orden prolijo y cada cosa en su lugar. Así que, en primera instancia, tenemos el index y nosotros acá adentro tenemos un montón de cosas. ¿Puedo tipear todo a mano? Sí, por supuesto. Nos hace bien para acordarnos las etiquetas y practicar un poco, pero la realidad es que un programador esto ya no activa en modo manual, ¿sí? Tenemos miles de atajos y cosas que nos van a optimizar el tipeo dentro del código. Por lo tanto, lo principal, el atajo de HTML5, ¿sí?
el tema de HTML5, que nos facilita el tema de la estructura inicial de HTML. Lo mismo a tener en cuenta el tema de las extensiones. ¿Hablaron con el profe de las extensiones? No. Bueno, dentro de Visual, bueno, pasan todos los editores de texto para programar, pero claramente las extensiones juegan un rol súper importante dentro de las funciones y todos estos atajos a la hora de trabajar. No es que seamos flojos los programadores, pero si nos facilitan la vida, mucho mejor. Por lo tanto, hoy en día Visual trae un montón de recursos que ya los toma como nativos del lenguaje, entonces no tenemos que instalarlos. Pero sí tenemos un montón de opciones que sí podemos instalar y nos van a favorecer en cuanto a la hora de elegir propiedades que se autocompleten, que me muestre opciones, que se acomode solo el código y un montón de aspectos que van a ayudar a nuestra practicidad. Por lo tanto, no sé si lo tengo instalado acá, pero lo vamos a buscar. Tenemos, por ejemplo, lo que sería el Opening Browser, ¿sí? Que este es un recurso que lo instalamos una sola vez, y esto nos va a permitir abrir el código directamente en el navegador predeterminado. ¿Sí? Ustedes pueden elegir cualquiera, el que más les guste. No, acá es simplemente buscar quiénes están mejor puntuados en cuanto a la calificación. Esto es como un ranking, así que busquen el que esté más acomodado para utilizar. Decime, Rubén. ¿El iServer no lo usan? Porque es como que para mí por lo menos más práctico. No, y ahora te voy a explicar por qué. El iServer nos obliga a ser visuales. Nosotros los programadores no somos visuales. De ningún lugar, ni del front ni del back. Por lo tanto, usar el lib es sinónimo de no poder visualizar un código ni pensarlo si lo estamos mirando. Por lo tanto, nos vamos a tener que basar primero en pensar una estructura, verla visualmente en la cabeza, manejando nuestra propia forma de ver lo interno, y en todo caso después lo veo reflejado en el navegador. ¿Por qué? La mala costumbre de tener el lib hace que nosotros a cada paso que demos tengamos esa dependencia o necesidad de mirar cómo quedó, olvidando el pensamiento lógico de lo que estamos creando. Entonces nos limita en realidad. A la hora práctica, nosotros vamos a tratar de forzar eso desde el código y luego lo vamos a ver cómo quedó. Si hay que ajustar algo, porque nos quedó medio figulero, porque, no sé, pensamos que el margen de 5 píxeles quedaba bien y nos dimos cuenta que no, se ajusta. Pero nosotros tenemos que aprender a crear una estructura lógica sin necesidad de una dependencia visual. El programador no está mirando cómo queda. El programador está copiando. Por lo tanto, se va a basar neta y puramente en una pantalla negra, en líneas de código, y va a tener que verlo como la Matrix. ¿Vieron la película Matrix? ¿Se acuerdan? Capaz que no la vieron, pero ¿se acuerdan de la película Matrix? Sí, obvio. Bueno, ¿vieron que el muchacho que se encargaba de hacer el pase al mundo real y a la Matrix, que los comunicaba por teléfono, tenía un montón de pantallas en verde? ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Qué decía Sí, él? Yo ya... con código fuente era como... Claro, tenía todo código, y él decía, yo ya estoy acostumbrado a ver una rubia, uno esto, uno otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que acostumbrar la cabeza a poder ver el código y entender qué es. Y no visualmente, sino estructuralmente. Así que conmigo el lib no lo van a usar. Claramente que no. Sí vamos a ver el resultado final por el navegador, porque a veces lo vamos a necesitar, pero nosotros nos vamos a basar en lo que corresponde, en analizar el proceso desde un código, entender esa estructura, la lógica y lo que estamos implementando. Que se nos escape a un nivel estético y que realmente le ponemos 5 píxeles y capaz que no quedó bien y le tenemos que agregar 10, no pasa nada, ¿sí? Eso cuando lo vemos en el producto final del navegador, echamos para atrás y le decimos, bueno, acá no era 5, era 10, quedó mejor.
¿sí? O sea, esos aspectos sí. Pero el manejar el constante cambio, no. Así que, y no se acostumbren a eso, no se los recomiendo. Si ustedes en su casa se sientan a practicar, tampoco lo hagan. ¿Sí? Tampoco lo hagan porque los limita visualmente. Y ustedes se acostumbran a ver un código por cómo se ve y no como por su estructura o su secuencia lógica. Así que, claramente, es un no rotundo. Lo cual no quita si alguno lo quiere usar, úselo. ¿Sí? Yo les doy los argumentos reales para que ustedes cuando se inserten en un mundo laboral sepan que no trabajan del lado visual. Creo que le cortan un dedo al que abre para ver un lib de un código. Así que no me jugaría a hacerlo. Pero sí, bueno, tenemos algunas extensiones que nos van a colaborar con la vida, por lo tanto, pueden elegir cualquiera de las que están acá. Claramente que las que están tachadas, no, porque significa que ya están obsoletas, o hay algunas que las han reemplazado, pero pueden instalar cualquiera. En el caso que tengan alguna ya instalada, vamos a poner acá, en este caso, que ya está instalada, si no me gustó, no me quedé conforme, o quiero otra, probar otra, bueno, vengo, lo desinstalo y chao, ya se acabó. Busco otra y la aplico. ¿Sí? Recomendación personal, lean qué ofrece antes de ponerla, ¿no? Más allá de ver que tiene una buena puntuación y todo lo que quieran, vengan acá y lean a ver qué ofrece. Y aprendan a leer la documentación, que eso es importantísimo dentro de nuestro trabajo como desarrolladores en todo nivel, front y back. Así que eligen una, cualquiera, que les permita abrir luego en el navegador directamente del Visual. Si no la tienen, la implementan. Si la tienen, olvídense. Y después tienen algunas que pueden buscar para el tema de las cierres de etiquetas, o, por ejemplo, que le crea atajos. Ya cuando crean alguna etiqueta les pone todos los atributos. Algunas ya vienen nativas del propio Visual, por eso les digo que algunos ya no necesitan, pero sí hay otras que están buenas, que les agregan ya, por ejemplo, todos los atributos, todos. Y después ustedes eligen cuáles no, cuáles sí, y optimiza mucho. Así que los pueden buscar por palabras claves y prueban e instalan esas extensiones. Lo mismo pueden hacer con CSS. Van a ver que algunas tienen estos combos así como para todas, para lo que es JavaScript, para lo que es demás. Van buscando después una por una de las que les sean más productivas, ¿sí? Y las van agregando y testeando a la hora del tipeo, les va a facilitar muchas cosas. También hay una de Bootstrap, que bueno, ya son palabras que quizás algunos no lo escucharon nunca en su vida, pero después ya las iremos viendo, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos algunas que tienen que ver con los frameworks exclusivos, como por arriba Spring Boot también es un framework de Java, también está por algún lado la de React, por ejemplo, no sé. Tienen algunas que son propias de estas librerías y frameworks, como para Angular, para React, así que las extensiones son súper útiles para poder tunear literalmente lo que es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? A medida que necesitemos, vamos instalando. Este Visual que yo tengo acá no tiene mucho porque no lo utilizo de este lado, lo utilizo otro equipo, pero ustedes después pueden elegir probar distintas y que les sea productivo, ¿sí? Y la que no les gusta, la desinstalan y chao, prueban otra. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas hasta acá de cómo instalar una extensión? ¿Ninguna? ¿Seguro? Tómese ninguno como para todos. Bueno, literalmente esto va a modo repaso. Asumo que esto ya lo vieron con el profe, por eso digo modo repaso. Etiqueta .type nos pone y nos localiza en qué estamos basándonos, en este caso en el protocolo de etiquetas de HTML. Por lo tanto, la tenemos que declarar. Luego tenemos apertura del documento literal HTML con su tipo de lenguaje que está declarado arriba. Dentro de estas etiquetas de apertura y cierre
nosotros vamos a declarar todo el contenido del sitio, ¿sí? En la etiqueta head tenemos la estructura de la cabecera del documento. Ojo, cabecera del documento, ¿sí? O sea, del documento HTML. No la cabecera del sitio, sino la cabecera del documento. Dentro del head van todas las herramientas y configuraciones. Por lo tanto, si yo utilizo recursos externos, acá tendré las configuraciones de esos links externos. Si yo necesito traer alguna configuración de algo para trabajar, todo dentro del head, ¿sí? Incluso los estilos también podrían estar en el head, aunque le voy a cortar un dedo a alguien que me ponga un estilo en el HTML, porque eso es una pésima práctica. Pero, obviamente que dentro del head va todo lo que tiene que ver con el aspecto de configuración. Dale, no pasa nada, Fran. Nos vemos la clase que viene. Así que todo lo que tenga que ver con la configuración va a ser parte de la cabecera. Fuera del head, o mejor dicho, les pregunto a ustedes, ¿qué función cumple Meta? ¿Les contó el profe qué función cumple Meta? No. Sí, no te preocupes, Fran, después yo voy a pasar un link, lo paso por el grupo y lo agregas ahí, no te preocupes. La etiqueta meta tiene toda la configuración que vamos a utilizar nosotros. En la primera está la declaración del tipo de caracteres que vamos a manejar, UTF-8, ¿sí? Que es la referencia al lenguaje que nosotros vamos a utilizar. Después, en la otra etiqueta meta, lo que tenemos es la manera de que, digamos, cómo vamos a configurar para ver el sitio, ¿sí? El viewport es una palabra que la vamos a repetir varias veces y que tiene que ver con el ancho de pantalla, la parte visible de la pantalla. Por lo tanto, lo que le estamos diciendo en ese segundo meta es que esto se base en el ancho, ¿sí? Del dispositivo, o sea, de la pantalla que tiene, que sea siempre la parte visible y que en este caso pueda ser escalada. Escalada hablamos en un zoom. Nosotros podemos cambiar esas configuraciones y, por ejemplo, podríamos bloquearle la posibilidad de que un usuario haga zoom. ¿Por qué existe esta propiedad? Porque antes, cuando nosotros, digamos, arrancábamos allá en la era de las cavernas, la parte de la programación web, nosotros teníamos limitados recursos para hacer animaciones, limitados recursos para nivel estético. Entonces, ¿qué pasaba? Las páginas a veces tenían una animación super pro, pero a la hora de hacer zoom se rompía todo. Entonces, se bloqueaba esta posibilidad de hacer zoom para que el usuario pudiera ver lo que quedaba re pro, pero hasta ahí, ¿sí? Porque eran las limitaciones que había en ese momento. Obviamente la tecnología avanzó, el lenguaje avanzó, vinieron nuevas cosas y esto hizo que hoy en día, si lo escalan, no pase nada y no se rompe nada, ¿sí? Si yo aplico lo que es el sistema responsive para un sitio y manejo los contenidos flexibles para adaptarse, entonces ya esto no es un problema. Entonces, dentro de Meta, nosotros podíamos manipular ese concepto de cómo ser visualizado el sitio para evitar, por ejemplo, estos problemas con el zoom. Después, bueno, la etiqueta title es lo que está en la pestaña, ¿sí? Si nosotros le ponemos acá HTML, UTN, ¿sí? Esto va a salir en la etiqueta del navegador, en la pestañita, ¿sí? Del navegador va a salir lo que nosotros incorporemos. Si nosotros a su vez le agregamos un icono, ¿sí? Eso también va a salir en la pestañita y va a quedar como cualquier recurso que hoy vemos cada vez que abrimos, que tiene el loguito chiquitito, ese icono pequeñito y al lado el nombre de la empresa, la marca, etcétera, etcétera. Así que dentro de Meta están las configuraciones visibles en cuanto al sitio y también en el head van a ir todas las configuraciones que tengan que ver con recursos para implementar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, acá van un montón de cosas, A la hora de hacer posicionamiento en buscadores, también acaban un montón de cosas importantísimas para eso. Sí, el head es
el bloque configurativo del documento. Súper importante. Bueno, a continuación del head, ¿sí? Vamos a volarlo el head, nos quedamos con lo que es el body, ¿sí? El body literalmente es el cuerpo del documento. Dentro del body nosotros vamos a poner todo el contenido del sitio. Todo lo que ya sale a pantalla y es visible. Por lo tanto, cualquier etiqueta que yo ponga y tenga contenido ya va a ser parte de lo visible dentro del navegador. ¿Qué pasa con el tema del body? Claramente que si ponemos 10 líneas de código, todo es entendible y visible, por ende no afectaría nada. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una página la cual tiene 100.000 renglones? Claramente no es fácil de visualizar, ni tampoco va a ser fácil de buscar un contenido si no tengo una estructura. Por lo tanto, ahí aparece eso que yo les mencionaba la clase pasada, hace un rato, antes que iniciáramos la clase, con el tema de la estructura, ¿sí? Ese boceto que habíamos visto, que creo que andaba por acá, vamos a volver a buscarlo, acá está. Esto que está acá es un boceto de una estructura base, ¿sí? Llamamos un estándar de un sitio, donde arranca con una cabecera, tiene una navegación, donde tiene un cuerpo interno con diferentes contenidos, y a los costados tiene estas opciones de poner otras barras de navegación optativas y lo que es una side. Estas etiquetas que están acá, ¿las vieron con el profe? Vimos una imagen así, pero no nos pusimos a revisar cada una de las etiquetas como tal. Es decir, Ok. no profundizamos demasiado. Bien. Bueno, acá vamos a ir resolviendo unas cuantas cosas. En cuanto a la estructura, como les dije, este es un boceto estándar. No significa que todas las páginas tienen un nav y una side de cada lado, sino que generalmente donde están posicionados, pero pueden no existir. Y tampoco pueden que utilicen esa etiqueta. Hoy en día hay cosas que ya no se utilizan y hay etiquetas que quizás han quedado un poco más obsoletas que otras. En el caso del header, lo que va a hacer es tener todo el contenido de la cabecera principal. Generalmente en el header se coloca el nav y a veces no. Dependiendo cómo vaya a ser la estructura del sitio, pueden ser partes separadas, ¿sí? Tanto el header como el nav, o estar integrados uno con el otro. Pero netamente está pensado para lo que es la cabecera principal del sitio. Luego del header, tenemos lo que serían estos tres cuerpos distintos, tanto un nav secundario, como un main, como una side. El main va a cumplir la función de cuerpo, ¿sí? Como el body del documento, pero esto es como el body de la estructura, ¿sí? El main va a contener toda la estructura gruesa de la parte interna del sitio. Dentro del main, para dividir cada parte, se utilizan sections y también se utilizan articles que pueden dividir. ¿Tengo la obligación de usarlos? No. En cuanto a los sections, sí, porque generalmente es lo que nos divide cada sector. Por ejemplo, si yo creo un área de productos y luego crear un área de contactos, que van a estar en la misma frente, ¿sí? En el mismo sitio, entonces sí, necesito un divisor de estructuras. Pero en caso del article, no necesariamente tiene que ser así. Hoy en día, la etiqueta div le ha pasado por arriba muchas cosas de la estructura y nos basamos casi netamente en contenidos div. Por lo tanto, puede estar como no puede estar el artículo, pero puedo tener toda una sección dividida sin ningún problema con las etiquetas de estructura div. En cuanto al nav secundario, puede estar o no estar. El nav secundario está pensado, por ejemplo, cuando ingresamos a un sitio el cual tiene dependencias de otros enlaces, al estilo, por ejemplo, la página de ANSES. ¿Sí? O sea, encontramos la página ANSES, AFIP, lugares donde tengo que tener como un submenú de preguntas frecuentes, de ayuda, de accesos a otros lugares, otros trámites. Bueno, siempre aparece
generalmente de ese lado, para ofrecer alguna instancia, otro enlace diferente a alguna otra parte del sitio. No, el div es un contenedor, no está mal en ninguna parte, porque es un contenedor estructural. Dependiendo de dónde lo necesitemos, se puede utilizar. En cuanto a la side, es una etiqueta que hoy en día quizás no se usa tanto, más que nada porque la side fue creado con la intención de poder ocultar esa información en los sistemas responsive. Cuando veníamos de la era de las cavernas y los recursos eran bastante escuetos en cuanto a la manera de trabajar, a veces esto de adaptar, entre comillas, un contenido, que en su momento eran de pantalla a pantalla, no hablamos de celulares porque no había en ese momento, pero sí había una diferencia quizás en pantallas. Entonces, el ASAI venía a salvarnos las papas muchas veces para esta forma de adaptar cuando teníamos pantallas cuadradas, cuando teníamos pantallas que eran de 13, de 14, de 15, ¿sí? Entonces, generalmente ahí ponían publicidades que luego se podían ocultar con propiedades para no ser vistas en pantallas más chicas. O a veces traían información que no era importante para el sitio, entonces ponían ahí todos esos aspectos para que luego desde monitores más pequeños eso desapareciera y bueno, si la pantalla era más grande, agregaban la información, si era más chica, dejaban solo el contenido principal. Por lo tanto, los ASAI hoy en día no sé si son tan usados, puede que todavía algunos lo siguen implementando, pero ya ha dejado de ser parte prácticamente de las buenas prácticas. ¿Sí? Hoy en día tenemos la adaptabilidad a dispositivos, entonces esto ha quedado obsoleto. ¿Sí? ¿Se puede usar? Sí, por supuesto. Y va a seguir funcionando porque claramente es parte de la estructura. Así que podemos implementarlo o no, no nos va a afectar en nada, solamente que estaba destinada a otros objetivos. Que después, bueno, quedó a criterio de cada programador si los incluye o no, como la gran mayoría de las etiquetas y las estructuras. Y por último tenemos el footer, que el footer cumple la función neta de ser el pie de nuestra página. Por lo tanto, claramente que ahí va a ir todos los recursos que tengan que ver con la parte de esta navegación secundaria, de, por ejemplo, la dirección, redes sociales, un mapita, un logo más chiquito, ¿sí? Todo lo que es la información que al usuario le puede ser útil cuando llega al final, ¿sí? Cuando termina su scroll, tiene acceso a esa información inmediata, que no lo obligue a volver. Eso que estamos diciendo tiene que ver con el tema de patrones de diseño de desarrollo, ¿sí? Donde nosotros no es que el usuario sea un vago, pero en realidad le tenemos que facilitar el proceso, ¿sí? En un modo muy intuitivo, práctico y accesible, de pronto acceso. Entonces, el footer tiene ese objetivo de facilitarle todas esas herramientas, ¿no? En el caso de que tuviera que ir a otro sector, bueno, le ponemos un segundo instancia de navegación para que vaya y no tenga que volver al principio para ir a otra opción, ¿sí? Ya hablaremos después en esta clase especial de UX UI el tema de los usuarios y qué pasa con esa navegación dentro de los sitios. Pero prácticamente esto es una estructura esencial. En cuanto al código hablando, yo acá voy a poder poner todas esas estructuras en función de lo que necesite. Por supuesto que las principales siempre van a estar, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con el header, siempre lo vamos a tener, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con main también, lo vamos a tener. No estoy acostumbrada a manejar este teclado de acá y encuentro los símbolos, pero bueno.
Ya volveremos a la otra. Y el footer. Por lo tanto, esta es nuestra estructura esencial. Dentro de esto, nosotros vamos a manejar cualquier parte del sitio. Claramente que importante a la hora de empezar a desarrollar una estructura es previamente tenerla pensada. ¿Sí? Nosotros no podemos venir acá, sentarnos en el visual y empezar a tirar código. Nosotros vamos a tener que sentar primero a entender una estructura. ¿Sí? Vamos a tener que basarnos en un concepto y empezar a pensar qué quiero, ¿no? Y vamos a tener que pensar como si fueran pequeñas cajas que contienen otras cajas y que van armando nuestra idea del sitio. ¿Por qué hablamos de cajas? Porque nosotros a la hora de trabajar el nivel estético lo vamos a contemplar justamente como modelos de caja. Entonces, nosotros ya la estructura la tenemos que pensar con esa prioridad de cajas, pensando que son una cajita grande, otra más chiquita y dentro otra chiquitita que va conteniendo los distintos aspectos. En el caso, por ejemplo, del header, si vamos a poner una navegación, tenemos la etiqueta nav. Nosotros a nivel que vamos haciendo esto, vamos generando niveles de jerarquía, ¿sí? Dentro del propio código, donde uno me está diciendo dentro de quién está y me va generando lo que es una herencia. Concepto importante para entender dentro de la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de trabajar tanto de los estilos como dentro de JavaScript, vamos a tener este tema de la jerarquía en contenidos, porque algunas propiedades, algunos métodos, algunas estructuras, las vamos a tener que pensar según este aspecto jerárquico, donde vamos a trabajar con elementos padres y elementos hijos. Entonces, claramente que esta estructura es muy importante para que quede bien sólida y después a la hora de trabajar con esos aspectos del lado de la estética y lo dinámico, sean realmente el resultado que queremos, ¿sí? Así que siempre vamos a conservar una jerarquía dentro de quién estamos y en los niveles que vamos desarrollando. ¿Cómo hicieron una barra de navegación con el profe? Y con esto cerramos, así no nos extendemos. Con una lista. Con una lista. ¿Qué otra forma conocen? ¿Hicieron con alguna otra cosa fuera de la lista? Le pusimos enlaces, digamos. Sí, listas sean sobre enlaces, claro. Con enlaces. Bueno, sí, hay muchas formas de hacer una barra de navegación, ¿sí? O sea, no hay una única manera. Así que acá prácticamente va a depender de lo que ustedes quieran y la estructura que vas a armar. Pero suponiendo que vamos a armar con enlaces, entonces tenemos niveles de jerarquía que vamos a empezar a poner para decir, bueno, este grupo de enlaces puede estar a izquierda, este puede estar a derecha, en el medio un logo, por ejemplo. Entonces vamos armando con los div la estructura de esa barra. Imagínense que yo quiero poner 3 nombres, o sea, 3 enlaces que van a representar de un lado, en el medio quiero un logo, y después del logo quiero 3 elementos más, ¿sí? O sea, 3 enlaces más. Por lo tanto, eso es una estructura, ¿sí? Los primeros 3 son una, el logo es otra, y los otros enlaces es otra estructura. Por lo tanto, acá empezamos a armar jerarquías. De hecho, por ejemplo, les muestro un atajo de cosas que usamos en el desarrollo. En el caso de que yo necesito 3 estructuras div, porque van a ser los contenedores divisores de estas 3 partes que mencionamos, yo puedo poner la palabra de la etiqueta, asterisco, y la cantidad que voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso, 3. Y listo. Me genera automáticamente las 3 etiquetas. Suponiendo que yo voy a poner contenido en las 3, o voy a poner el contenido en 2, entonces lo que puedo hacer es el multilínea. Mantengo presionado el Alt, pongo el cursor en el otro lado donde yo quiero y voy haciendo todo en duplicado, triplicado, la cantidad de renglones que haya elegido, ¿sí? Como dijimos, acá ponemos enlaces, así que pongo la etiqueta A y la pongo por 3. Entonces, cada contenedor tiene 3 etiquetas A que genere todas con el mismo proceso.
Ahí me comí uno. Ahí va. Ahí va. ¿Sí? Si yo ahora tuviera que escribir los enlaces, bueno, si son todos diferentes, obviamente no me va a servir, pero en este caso, con lo que vamos a cerrar, le vamos a poner uno cualquiera. ¿Sí? Le vamos a poner a todos home, tan solo para tener uno. Y acá en el medio, dijimos que poníamos un logo, ¿no? Por lo tanto, si tengo que poner un logo, es una imagen. ¿Con qué lo pongo? Con la etiqueta IMG, ¿sí? Lo mismo, acá si tuviera que hacer por duplicado, por lo que quisiera, también tengo la posibilidad de ponerlo. Yo pongo ahora por uno porque vamos a poner una sola, pero también si necesitara más de una, corre igual, ¿sí? Por lo tanto, acá tendríamos que agregar una imagen, que ahora no tengo, pero agrego una imagen, y acá tengo el alt. ¿Qué función cumple el alt en la imagen? Mostrar un texto cuando no se cargó la imagen. Bien, en primera instancia, si la imagen por algún momento se rompe, el alt sale ahí a decirle al usuario, bueno, mira, acá había una imagen, era de 2 gatos volando, pero se rompió y no está, así que por lo menos te aviso que había 2 gatos volando. Pero, además de eso, tiene una función importante para el tema de posicionamiento para los buscadores, porque ahí generalmente se ponen las palabras claves importantes que los buscadores hacen. También cumple la función para lo que es la accesibilidad y también hace comparación con respecto a los patrones, por ejemplo, las personas con discapacidad diferente, ¿sí? Que a veces no, por ejemplo, un daltónico que no pueda llegar a apreciar la imagen, quizás tiene la posibilidad de tener un alt, el cual algunas veces es visible cuando pasamos por arriba de la imagen, en otras veces no, solamente cuando se rompe, pero nosotros podemos hacer que el alt sea visible y le damos esta posibilidad de decirle es una imagen en tonos verdes de un campo, ¿sí? Entonces tiene varios aspectos e importancia. Por lo tanto, no importa qué sea, pero siempre debe estar, ¿sí? Siempre debe figurar para las buenas prácticas. Obviamente que si yo vengo, guardo esto, venimos a verlo en el navegador, después de que pensamos la estructura, sale horriblemente así, porque nosotros no tenemos ningún aspecto estético aún, ¿sí? Entonces, por el momento, está todo apilado, pero se entiende que era un grupo de 3 enlaces, en el medio una imagen, y después 3 enlaces posteriores, ¿sí? Así que nosotros vamos a formar estructuras funcionales, jerárquicas y con una diagramación que nos permita luego poder llevarlo a cabo desde, por ejemplo, el uso de JavaScript con esa estructura para llamar a los elementos, o, por ejemplo, para poder poner niveles estéticos en cuanto a los posicionamientos dentro del sitio, ¿sí? Así que vamos a seguir repasando igual un poco las etiquetas de HTML, aquellas que no vieron, vamos a reforzar las que sí, y vamos a empezar a armar cuestiones visibles. Les recomiendo que el que no llegó a tiempo a terminar la estructura que era el final, yo les voy a subir ahora por el grupo en un ratito un formulario para que ustedes peguen el repo, un Excel, no un formulario. Les voy a dejar una hoja de Excel para que ustedes ahí pongan DNI, nombre, apellido, y me agreguen al costado el link del GitHub o de el deploy, ¿sí? ¿Todos saben manejar GitHub? ¿Alguno que no? ¿Desde el visual lo saben hacer? ¿Seguro, seguro? Yo desde el visual no, nunca lo hice. ¿No? Bueno, entonces cerramos con eso. Si yo creo el proyecto, ya tengo todo esto, me voy a esta pestaña acá al costado, pongo inicializar repositorio. Acá me va a dar las herramientas para poner el commit. Vamos a poner primer doc HTML, ¿sí? Le damos el commit, le mandamos el yes,
y automáticamente me da la posibilidad de publicar la rama, ¿sí? ¿Qué necesito para esto? Previamente haber tenido el GitHub creado, tener el usuario y la contraseña, obviamente. Si está agregado en lo que es el path del Windows, mucho mejor. Si no, puede que me pida por consola agregar las dos sentencias para poner el usuario y la contraseña, igual que haríamos por Git. Lo mismo podemos hacerlo por acá, la consola que me habilita para pedirme esos dos datos por única vez. Una vez que queda configurado ya no lo necesito más y automáticamente puedo publicarlo. ¿Le quiero cambiar el nombre? Se lo cambio. No se lo quiero cambiar, lo dejo como está. Lo elijo público y San se acabó. Ya automáticamente me creó el repositorio, no tuve que hacer absolutamente más nada y ya está para ser visible. O sea que si yo entro al repositorio, ya está creado, ahí está nuestro HTML y no tuve que hacer más nada. Claramente, quien usa Git y está cómodo con Git, adelante, nadie se lo va a prohibir. Esto es una manera un poquito más óptima de trabajar. ¿Por qué? Porque si yo actualmente, ¿dónde está la pestaña? Si yo actualmente quiero hacer un cambio, imagínense que agrego acá un P. Le vamos a poner un Lorem Ipsum de contenido. Sí, le agregué un P. Yo lo guardo. Y fíjense que automáticamente me salió acá un numerito, el cual me dice, mira, yo te cuento que vos tenés en el index una modificación. ¿Sí? Hiciste una modificación y no está guardado. Por lo tanto, si yo quisiera guardar este P que agregué acá, puedo volver a poner un commit, agregado de párrafo, y le damos el commit de nuevo, le damos el OK ahí, San se acabó, se sincronizó de nuevo, y listo. Chao. Automáticamente el cambio subió. En el caso de tener que bajar un repo, pasa lo mismo. Tengo todas las herramientas dentro de la estructura, así que yo voy a poder mirar los commits, las ramas, todo lo que se trabaja dentro de la estructura. Acá también tengo todos los recursos para poder buscar. Si necesito bajar la información, si la necesito hacer un push, un pull, todo está acá. ¿Sí? De hecho, tengo todas las herramientas a la vista, puedo hacer todo lo mismo que se hace. Fíjense, están todos los mismos comandos, las mismas sentencias, solo que están desde el visual, ¿sí? Así que quiera hacer lo que quiera hacer, están todos acá. Y de esa manera se actualiza automáticamente, no tengo que estar pataleando con nada, ¿sí? Ahí está nuestro P horrible dentro de este código, pero lo subimos en 2 segundos y nos permite mantener el código siempre actualizado y lo reconoce, ¿sí? O sea que tranquilamente yo haga lo que haga, me lo va a estar reconociendo y cada vez que entre a este archivo y quiera actualizar, me lo va a llevar al repo correcto. Y así que son cosas que optimizan nuestro trabajo del día a día. Así que bueno, lo suben al repo, lo entregan por un repo, y en el caso del deploy, me regalan 2 minutos y les digo, así ya se quedan con las dos herramientas. Sí, sí. Bueno, entonces la otra, bueno, hay muchos servidores gratuitos, ¿sí? Voy a asumir es así como general de todos, ¿eh? Netifly es uno, tienen un montón, ¿sí? Uy, creo que acá yo no tengo logueo, pero creo que acá no estoy logueada. Netifly es una empresa igual que cualquier otra. Profe, disculpe, Sí. ¿no sería, no, va, de mi lado, ¿no sería mejor hacerlo de GitHub Page? ¿Qué cosa? Sí, también. Sí, Ah, ok, sí. ok, era eso. Esperen que estoy rezando de que sea la contraseña, porque acá no la tenía configurada. Bueno, por lo tanto, Netifly es un recurso gratuito para hacer los deploys
de los proyectos que son estáticos y obviamente en forma gratuita. Es un cuadrito drop dentro de Sites. Aparece un cuadrito drop donde nosotros venimos con nuestro proyecto, que lo creamos en la carpeta de acá. Vengo, arrastro, y otro que es Sun se acabó, ¿sí? ¿Quién lo quiere hacer en Git Page? Go on. Otro recurso más súper útil. ¿Quién quiere usar Vercel, Webhost? Hay 2 millones gratuitos que nos permiten hacer, así que cero problema. El que más les guste lo pueden utilizar. Obviamente, una vez que lo llevé, siempre voy a tener acá la cuenta principal, el sitio que haya creado, no sé dónde subió, pero tengo la posibilidad de tener una ruta de acceso público, y en el caso de querer cambiarla, vengo acá a Change Name, en la configuración, Change Name, y acá le borro esto y le pongo UTN Lab 3 Noche. Si el nombre no está usado, lo puede utilizar con extensión netifly.app. Lo salvamos y listo. No sé si es este porque agarré uno cualquiera. Sí, le pegué de casualidad. Por lo tanto, esto ya es una web pública. ¿Sí? Ya está para el público en general. Así que los que quieren hacer deploy, entregan el deploy o entregan los dos. Preferiría los dos, yo les voy a dejar el espacio para los dos. Pero pueden entregar uno y otro. Por Page, por Netifly, Vercel, Webhost, el que más les guste. ¿Sí? Y la forma de manejar el repo también lo mismo, que está acostumbrado a Git, no cambie su forma. Si está acostumbrado, úselo desde Git, y de lo contrario, lo implementa del Visual. Lo que les resulte mucho más cómodo. ¿Sí? Así que bueno, ya les extendí unos minutitos más. Bueno, hoy fue una clase medio especial. Ya después las otras clases las tendremos en horario normal y no nos excederemos. ¿Sí? Así que bueno, espero que se pongan a leer, ¿sí? Que empiecen a leer el material, que se empiecen a actualizar. Ya veremos cómo coordinar las otras. El Excel se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Ahora se los genero. Les genero una hoja de Excel con las columnas para que cada uno ponga DNI, nombre, apellido, y repo y deploy, ¿sí? Y lo van completando. Así que bueno, ya de por sí es un gusto tenerlos y compartir con ustedes la cursada. Sí, como les dije, les voy a pedir mucha colaboración de su parte también para que lleguemos a nivelarlos con todos los contenidos, para estar a la par y llegar al parcial con todo lo necesario. Y estas clases que vamos a tener extras son para que justamente ustedes tengan este refuerzo y se actualicen, ¿sí? Que estemos todos al día y que además también puedan profundizar en los contenidos y sacarse las dudas de cosas que no les funcionan. Creo que no me había quedado ninguna duda más de ustedes pendientes. Si me quedó alguna, me la escriben. Si la puedo responder por el chat, se la respondo por el chat, y si no, la vemos la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna consulta más que me quieran hacer antes de que cerremos? Yo tengo una consulta rápida. Dime. ¿Lo que trabajamos hoy como TP1 tiene una cuestión evaluativa o es como para observar el nivel del curso en general? Porque, por ejemplo, después del repaso que hicimos de HTML, hay algunas cosas que están como un poco mal, pero bueno, quizás era la idea. No, igual no. A ver, vamos a hacer de cuenta que yo no sé nada, ¿sí? No tengo ni idea qué vieron con el profe, no tengo idea cómo entendieron ustedes los contenidos, entonces lo vamos a tomar como si fuera una especie de diagnóstico, ¿sí? No le vamos a poner una nota porque yo recién entro y estoy como conociéndolo, qué vieron, cómo lo tomaron, qué entendieron también, ¿sí? Así que lo voy a tomar como un concepto de diagnóstico.
¿sí? Bien. Pero como nuestra materia y nuestro enfoque es netamente práctico, entonces yo necesito ver sus prácticas. No Perfecto, importa si nos gracias. llegaron a incorporar todo. Me es suficiente con que entiendan por lo menos lo esencial de las principales etiquetas y veremos de profundizar aquellas que veo en general luego cuando revise. Me voy a dar cuenta si hay un concepto general que está fallando o es casos particulares, entonces ahí iremos haciendo esas salvedades, ¿sí? Así que no se preocupen, no van a ser evaluados con nota, por lo menos este no. Los demás sí van a empezar a tener otros tipos de peso, pero le vamos a dar este changüí primero de que ustedes tengan todos los contenidos nivelados, entendidos y comprendidos como para poder pasar a una instancia de evaluación, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Por ahora, simplemente es entrega, pero eso sí, hoy se entregaba para todos, all, ¿sí? Así que eso sí es importante. Así que el que no lo entrega, sí contemplo que no lo entregó. Eso sí. Así que eso por un lado. Ahora, no llegué a hacer todo, llegué a hacer una parte, está todo bien. Pero lo importante es que tiene que ser la entrega. ¿Sí? Yo veré después hasta dónde llegaron cada uno en el tiempo que estuvieron con Pablo hasta que yo haya llegado. Así que sé comprender, pero no acepto el no entregar. ¿Sí? Así que bueno, fuera de eso, ¿alguna otra consulta? ¿Nada más? ¿Seguro, seguro? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra consulta,